Definición de sistemas mojados. Un sistema mojado se refiere a una configuración en la que uno o varios líquidos están en contacto con una superficie sólida o interfaz, lo que resulta en la formación de una capa delgada de líquido en la superficie del sólido. En un sistema mojado, las fuerzas intermoleculares entre las moléculas del líquido y las del sólido son lo suficientemente fuertes como para permitir la formación de una interfaz líquido-sólido, lo que resulta en la mojabilidad del sólido por parte del líquido. Conceptos básicos. Superficie. Es una capa delgada de dimensiones atómicas o moleculares que constituye la frontera entre dos fases, gas sólido o gas y líquido, a la que se atribuyen propiedades físico-químicas ideales, y dichas propiedades difieren a las de la materia en el seno de cada fase. Desde el punto de vista macroscópico, es la interfaz entre aire sólido y aire líquido. Sistemas dispersos. Son mezclas de dos o más sustancias en las que una fase está dispersa o discontinua y otra es dispersante o continua. Estas fases interactúan en menor o en mayor grado según el tipo de sistema disperso que conformen, como se muestra a continuación. Emulsión. Es un sistema de dos líquidos parcialmente miscibles, uno de los cuales está disperso en el otro en forma de gotas muy pequeñas. La fase dispersa o interna es la que se encuentra disgregada en gotas o glóbulos, generalmente es la que está también en menor proporción. La fase continua, que es dispersante o externa, es el líquido circundante y generalmente es el que se encuentra en mayor proporción. Suspensiones. Se puede definir el término de suspensión como un sistema bifásico que consiste en un sólido finamente dividido, disperso en un sólido o un líquido o un gas. Además, se puede establecer una diferencia entre suspensiones, mezclas, magmas, geles y lociones. Historia. La investigación de los sistemas mojados tiene una larga historia y se puede rastrear hasta la antigua Grecia y China, donde se observaron y se describieron algunos fenómenos relacionados con la mojabilidad. Sin embargo, fue en el siglo XIX cuando comenzó un interés más sistemático por la mojabilidad y sus aplicaciones prácticas. Uno de los primeros investigadores en el campo de la mojabilidad fue el físico británico Thomas Young, quien en 1805 propuso una teoría de la tensión superficial para explicar la forma en que los líquidos se comportan en contacto con los sólidos. Durante el siglo XIX y a principios del siglo XX se realizaron muchos estudios sobre la mojabilidad en diferentes materiales y su relación con las propiedades físicas y químicas de los líquidos. A lo largo del siglo XX desarrollaron herramientas y técnicas cada vez más avanzadas para investigar la mojabilidad, incluyendo la microscopía electrónica de barrido, la espectroscopía de rayos X y la medición de ángulos de contacto. Estas técnicas permitieron a los investigadores estudiar los sistemas mojados a nivel molecular y desarrollar una comprensión más detallada de los fenómenos relacionados con la mojabilidad. Hoy en día el estudio de los sistemas mojados es un campo interdisciplinario que abarca la física, la química, la biología y la ingeniería y tiene aplicaciones en una amplia variedad de campos, desde la producción de alimentos y medicamentos hasta la nanotecnología y la energía renovable. Propiedades de los sistemas mojados. La mojabilidad y ángulo de contacto. La mojabilidad se refiere a la capacidad de un líquido para extenderse o adherirse a una superficie sólida. El ángulo de contacto es una medida que describe la forma en que un líquido se curva en la interfaz entre una superficie sólida y el líquido. Y un ángulo de contacto pequeño indica que el líquido moja la superficie y se extiende sobre ella, mientras que un ángulo de contacto grande indica que el líquido no moja la superficie y forma una gota. Tensión superficial y capilaridad. La tensión superficial es la fuerza que actúa en la superficie de un líquido y que tiende a minimizar el área de esa superficie. Esto da lugar a fenómenos como la formación de gotas y la capacidad de algunos líquidos para flotar sobre otros. La capilaridad se refiere a la capacidad de un líquido para ascender o descender en un tubo capilar debido a las fuerzas de cohesión y adhesión. Fenómenos de humectación y deshumectación. La humectación es el proceso en el que un líquido se extiende y se adhiere a una superficie sólida. Esto puede ocurrir debido a la atracción entre las moléculas del líquido y a las moléculas de la superficie sólida. Por otro lado, la deshumectación es el proceso en el que un líquido se retira de una superficie sólida, generalmente debido a una fuerza externa o a cambios en las propiedades de la superficie. Otros comportamientos y características de los sistemas mojados.
Además de los fenómenos mencionados anteriormente, los sistemas mojados también pueden exhibir otros comportamientos. Esto puede incluir la formación de películas líquidas, la interacción de líquidos inmiscibles, la absorción de sustancias en la superficie sólida, la capacidad de absorción de materiales y otros procesos relacionados con la interacción de líquidos y sólidos.